¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios, siendo tan bueno y poderoso, permite que personas inocentes sufran? ¿Será que nos está castigando? O quizás simplemente no le importa. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad escondida detrás del dolor? Algo que puede transformar la manera en que ves cada lágrima, cada pérdida, cada momento de angustia. ¿Y si el sufrimiento que te hizo cuestionarlo todo fuera, en realidad, el camino que Dios está usando para revelarte algo profundo y eterno? Hoy vas a descubrir la respuesta bíblica que pocos comprenden, pero que puede cambiar tu vida para siempre. No, Dios no es indiferente al dolor, y mucho menos sordo a tu clamor. Él tiene un plan, y el sufrimiento puede ser parte de la respuesta, no del abandono. En este video vamos a explorar 8 verdades bíblicas poderosas sobre el sufrimiento, y te darás cuenta de que aquello que pensabas que era un final puede ser un comienzo, que tu dolor tiene voz, y que el cielo está más cerca de lo que imaginas, incluso en los días más oscuros. Presta atención. Hay preguntas que solo el dolor puede hacer, pero hay respuestas que solo el Espíritu Santo puede revelar. Antes de comenzar, escribe aquí en los comentarios: aún con dolor confío en Dios. Esto muestra que estás listo para escuchar algo que puede liberarte espiritualmente. También haz clic en me gusta y suscríbete, porque eso ayuda a que YouTube muestre este video a más personas que están sufriendo ahora y quizás no tienen a nadie, solo este contenido como apoyo espiritual. Al hacer esto, te conviertes en un instrumento de Dios, esparciendo su palabra. Formas parte de algo importante. Siéntete honrado por ello. Tu acción aquí resuena en la eternidad. Ahora imagina lo siguiente: ¿y si el motivo por el que estás sufriendo es exactamente lo que te va a conectar con tu llamado eterno? Quédate hasta el final, porque una de estas verdades puede ser la respuesta de Dios para lo que estás viviendo ahora. Prepara tu corazón. Toma tu Biblia, respira hondo y comencemos este estudio bíblico sobre uno de los misterios más profundos de la fe. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dios no es indiferente al dolor. Él entra en él con nosotros. Muchos creen que Dios está distante, observando el sufrimiento humano desde un trono inaccesible, como si fuera un espectador indiferente. Pero la verdad bíblica desmonta completamente esa idea. El Dios revelado en las Escrituras es un Dios que se acerca al dolor. No ignora la lágrima que corre por el rostro del afligido. Él siente, Él participa. Él entra en el dolor con nosotros. Isaías 53:3 nos revela uno de los aspectos más profundos del carácter de Cristo. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Jesús no solo vio el sufrimiento, Él lo vivió, y no de manera simbólica o teológica, sino con carne y sangre. Fue traicionado, humillado, golpeado, injustamente acusado y crucificado. Él lloró. Juan 11:35 lo registra de forma conmovedora. Jesús lloró. Esta es la frase más corta de la Biblia, pero encierra una de las verdades más grandes del Evangelio. Dios llora con los que lloran. ¿Alguna vez has reflexionado sobre eso? Cuando te sentiste abandonado, cuando el dolor parecía insoportable, cuando tus oraciones parecían perderse en el vacío, Él estaba allí. Tal vez en silencio, tal vez invisible a tus ojos humanos, pero presente. En los momentos en que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? La respuesta está en la cruz. Él está donde siempre ha estado, al lado de los que sufren. La cruz no es solo un símbolo de sacrificio, es la prueba de que Dios no observa el sufrimiento desde lejos. Él entra en él voluntariamente. Tal vez creciste creyendo que sentir dolor era señal de que Dios te había abandonado.
Pero la Biblia nos muestra que muchas veces la presencia de Dios es más intensa en el dolor que en la calma, porque en el dolor Él se acerca con compasión, se revela con profundidad, ministra con poder. Esta verdad puede cambiar por completo tu manera de ver el sufrimiento. Cuando Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, aún sabiendo que lo resucitaría minutos después, nos estaba enseñando algo precioso. Su amor no es solo una promesa futura, sino una presencia inmediata. No hay sufrimiento que Él no comprenda, no hay dolor que Él desprecie, y no hay lágrima que pase desapercibida ante los ojos de Dios. No estás solo, Dios no está lejos, Él está contigo, y por más oscura que sea la noche, el sol de justicia no dejará de brillar. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios está conmigo en el dolor. No es una frase vacía, es una declaración de fe, una alianza con la verdad bíblica que libera. Ahora, sigue adelante con esta convicción. El Dios que sufrió en la cruz es el mismo que camina a tu lado, incluso en las sombras más densas de la vida. El sufrimiento revela lo que la prosperidad oculta. Hay algo en el sufrimiento que desnuda el alma. Cuando todo va bien, es fácil mantener una fe superficial, una confianza basada en las bendiciones y no en el que bendice. Pero es en el dolor donde el corazón revela lo que realmente hay dentro. Es cuando las estructuras se rompen que descubrimos en qué o en quién realmente estábamos apoyados. El salmista, en medio de sus aflicciones, hizo una declaración sorprendente. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Salmo 119:71. ¿Quién diría que alguien podría llamar bueno al sufrimiento? Pero esa es la perspectiva de quien ha sido quebrantado y al ser quebrantado ha sido reconstruido por Dios. Porque el dolor, cuando se recibe con el corazón abierto, revela la verdad que la prosperidad muchas veces oculta. ¿Cuántas veces nos aferramos al confort, al éxito, a las cosas materiales y nos olvidamos de Dios? En la abundancia, fácilmente nos volvemos autosuficientes. Pero cuando llega la escasez, cuando la pérdida llama a la puerta, cuando el suelo parece desaparecer, nos vemos obligados a mirar hacia arriba. El sufrimiento nos recuerda que este mundo es frágil, pasajero, incapaz de sostener el peso de nuestra alma. El dolor tiene un papel pedagógico, enseña, refina y sobre todo revela. Revela la fragilidad de los ídolos que hemos construido, revela nuestra necesidad de dependencia y nos lleva a clamar como el salmista: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119:67. Piensa en esto, y si eso que perdiste era lo que te impedía ver lo que realmente importa. Y si esta etapa difícil es el ambiente exacto en el que Dios quiere revelarse a ti de manera más íntima. Es difícil admitirlo, pero muchas veces el dolor ha sido el único lugar donde nuestra fe ha sido purificada, donde nuestra adoración dejó de ser un ritual y se convirtió en un clamor sincero. Dios no desperdicia el sufrimiento, lo usa como un espejo, y ese espejo nos muestra lo que está escondido bajo la apariencia. Por eso, no huyas del dolor como si fuera un enemigo. Afróntalo con los ojos de la fe. Dios puede estar usando precisamente ese dolor para revelarte una nueva dimensión de su presencia. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona ahora mismo. Sé un canal de consuelo, un instrumento de esperanza. Compartir este contenido puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien, y tú puedes ser el puente entre el dolor y la revelación de Dios. Dios quiere hablar contigo, y muchas veces Él susurra:
precisamente en medio del silencio del dolor. No es castigo, es formación. Muchos cristianos, al enfrentar el sufrimiento, se preguntan, ¿qué hice mal para merecer esto? Es casi instintivo asociar el dolor con el castigo. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. No todo dolor es castigo. Muchas veces es herramienta de transformación. El apóstol Pablo escribe algo profundo en Romanos 5:3-5. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Mira lo que dice: el dolor es parte de un proceso, no de destrucción, sino de perfeccionamiento. El sufrimiento es como el fuego que purifica el oro, o como el cincel en manos del escultor que va moldeando el mármol hasta revelar una obra maestra. Dios no te está quebrando, te está formando. Y muchas veces solo se puede esculpir algo hermoso cuando el material pasa por presión, fricción y corte. Hebreos 12:6 refuerza esta verdad, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El dolor, en este contexto, es señal de filiación. No estás siendo rechazado, estás siendo formado. Como el alfarero que trabaja el barro con firmeza, Dios está moldeando en ti algo que la comodidad jamás podría producir: madurez espiritual, firmeza en la fe, profundidad de carácter. Mira la vida de grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Casi todos pasaron por el sufrimiento como parte esencial de su jornada. Moisés fue rechazado, David fue perseguido, Job lo perdió todo, Pablo fue encarcelado, azotado, humillado. Pero todos ellos salieron del sufrimiento más fuertes, más sabios, más íntimos de Dios. Lo que estás enfrentando hoy puede parecer injusto, incluso puede parecer cruel. Pero si permites que el Espíritu Santo actúe en ese proceso, saldrás de esto más parecido a Cristo. No es castigo, es amor en forma de disciplina, es gracia en forma de fuego. Es un Dios que te ama demasiado como para dejarte igual. Reflexiona ahora. ¿Qué está intentando formar Dios en ti a través de esta situación difícil? Paciencia, humildad, perseverancia, fe. Él trabaja en lo invisible. Y cuando todo parezca sin sentido, recuerda, el alfarero nunca aparta los ojos del barro mientras lo moldea. Si este mensaje habló a tu corazón, haz clic en me gusta en este video ahora. Cada me gusta ayuda a que este contenido alcance otros corazones que necesitan ser recordados de que no están siendo castigados. Están siendo preparados. Y tú puedes ser instrumento de aliento con un simple gesto. Sigue firme. No estás roto. Estás siendo moldeado por un Dios que conoce el final desde el principio. El silencio de Dios no es ausencia, es confianza. Tal vez uno de los momentos más angustiantes en la jornada cristiana sea aquel en el que oramos y no recibimos respuesta. Cuando buscamos y el cielo parece cerrado. Cuando lloramos y no sentimos consuelo inmediato. Es ahí donde muchos desisten pensando, Dios me ha abandonado. Pero, ¿y si el silencio de Dios no fuera desprecio, sino confianza? ¿Y si cuando Él guarda silencio, es porque ya te ha enseñado lo suficiente como para que camines por fe? Habacuc 2:3 dice, porque la visión es aún para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa promesa nos recuerda que el tiempo de Dios es diferente al nuestro, y que el hecho de que no responda ahora no significa que no esté actuando. Jesús, en Juan 3:7, les dijo algo a los discípulos que aún resuena en nuestros corazones. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Esa es la esencia de la fe,
Confiar cuando no se entiende, seguir cuando no se ve, esperar cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. La Biblia está llena de historias donde Dios pareció ausente, pero estaba obrando detrás de escena. Piensa en José, en el fondo de un pozo, en David, escondido en cuevas, en Elías, huyendo al desierto. En todos estos casos, Dios estaba en silencio, pero jamás lejos. La fe madura es aquella que aprende a confiar incluso en el silencio. Es en la ausencia de señales visibles donde la relación verdadera con Dios se prueba y se purifica. Él quiere llevarte a un nivel de confianza donde no dependas de sensaciones, sino de la certeza de su palabra. Recuerda, el maestro guarda silencio durante la prueba. Y tal vez eso que estás enfrentando ahora sea exactamente eso. Una prueba que te llevará a un nuevo nivel de intimidad con el Señor. No te engañes pensando que el silencio de Dios está vacío. Él también habla en el silencio. Susurra a través de la creación, responde entre líneas en las Escrituras, ministra o paz mientras esperas. Si estás en esta etapa de silencio y deseas crecer espiritualmente en este proceso, suscríbete ahora al canal. Este canal es un lugar donde la palabra de Dios se enseña con profundidad, y estar conectado aquí puede fortalecerte día tras día. No camines solo. Sigue los estudios, aliméntate de la palabra, fortalece tu fe. No has sido olvidado, estás siendo enseñado. Y cuando esta temporada pase, mirarás hacia atrás y entenderás. El silencio de Dios fue un acto de amor que te enseñó a confiar incluso cuando no había respuestas. El dolor puede ser el camino hacia el propósito. Es difícil aceptar que algo tan devastador como el dolor pueda tener un propósito. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios escribe grandes historias en páginas marcadas por lágrimas. El dolor muchas veces no es el final del camino, sino el punto de giro hacia algo mayor. Es la vía que nos lleva al destino eterno que Dios ha preparado. Mira la historia de José. Aún joven, lleno de sueños, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, humillado, acusado injustamente y echado en una prisión egipcia. Durante años parecía que Dios se había olvidado de él, pero José nunca dejó de confiar, y cuando llegó el tiempo de Dios, fue elevado al puesto más alto de Egipto, justo por debajo del faraón. En el reencuentro con sus hermanos, José hace una declaración poderosa: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Génesis 50:20. Esa es la clave. El dolor que parecía injustificable era, en realidad, el camino hacia el cumplimiento de un propósito mucho mayor. José tenía que pasar por todo eso para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón correcto. Y eso también aplica a ti. Tal vez lo que estás viviendo hoy, las pérdidas, los no, las traiciones, los desiertos, no tenga sentido ahora. Pero Dios ve el cuadro completo. Te está posicionando, fortaleciendo, enseñando. El dolor puede ser el vehículo que te lleve a un destino que la comodidad jamás permitiría alcanzar. La cruz de Cristo también fue así. A los ojos humanos fue una derrota, un sufrimiento sin medida, pero a los ojos de Dios fue la puerta de la redención para toda la humanidad. Si el mayor sufrimiento de la historia trajo el mayor propósito de la eternidad, ¿qué no podrá hacer Dios con el tuyo? Puede que estés viviendo un capítulo difícil, pero esto no es el final. Como dice el salmista, los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmo 126:5. Si esta palabra tuvo sentido para ti, comparte este video con 3 personas ahora mismo. Personas que, como tú, están tratando de entender el porqué de tanto sufrimiento.
Sé tú quien lleve consuelo, revelación y esperanza. Tal vez el propósito de tu dolor también incluya llevar a otros hacia la luz. Estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. No te detengas. El dolor puede ser el suelo donde la promesa comienza a florecer. Dios permite lo que Él odia para lograr lo que Él ama. Es una paradoja profunda, pero profundamente bíblica. Dios permite el sufrimiento, no porque lo desee, sino porque ve más allá de Él. Él ve lo que nosotros no podemos ver en medio de la tormenta. La cruz de Cristo es la prueba más dolorosa y, al mismo tiempo, más gloriosa de esto. Dios odia el pecado, odia la injusticia, odia el dolor, pero permitió que su Hijo fuera humillado, golpeado y crucificado. ¿Por qué? Porque sabía lo que ese dolor lograría, la reconciliación eterna entre Dios y los hombres. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso las malas, incluso las injustas, incluso las que duelen. Dios no se alegra del mal, pero Él es soberano sobre el mal y transforma la maldición en bendición, las lágrimas en testimonio. Esto significa que sí, Dios puede permitir aquello que Él aborrece, cuando eso sirve a un bien mayor que Él ama con amor eterno. Permitió el sufrimiento de Job para revelar su fidelidad. Permitió el horno ardiente para mostrar su presencia con los 3 jóvenes hebreos. Permitió la prisión de Pablo para que el Evangelio llegara a Roma. Permite tus dolores para formar en ti algo que no podrías ver sin ellos. Es difícil aceptar esto en medio del dolor. Pero si miras con los ojos de la fe, verás que nada está fuera del control de Dios. Él no solo ve tu dolor, Él lo redime, lo transforma, lo usa como materia prima para escribir una historia que glorifique su nombre y sane tu alma. Detente un momento y piensa: ¿hay algo que viviste que fue terrible, pero que hoy entiendes que Dios usó para acercarte más a Él? Tal vez una pérdida, una decepción, una ruptura. Eso es lo que Él hace. Transforma heridas en fuentes de sabiduría. Trae vida donde había dolor. Derrama propósito donde antes solo había caos. Escribe en los comentarios ahora: Dios transforma mi dolor en propósito. Al hacerlo, estás dando testimonio con tu propia vida de esta verdad bíblica. Y tal vez tu frase sea exactamente lo que otro hermano o hermana en Cristo necesita leer hoy. No subestimes el poder de compartir tu fe. Dios nunca prometió un camino sin dolor, pero prometió un final glorioso para los que perseveran con Él. No todo sufrimiento viene de Dios, pero Él puede usarlo todo. Es fundamental reconocer una verdad esencial. No todo dolor que enfrentamos viene de las manos de Dios. Vivimos en un mundo quebrado, donde el pecado, las decisiones humanas y hasta la acción del maligno causan consecuencias dolorosas. Sin embargo, aunque el sufrimiento no tenga un origen divino, Dios sigue siendo soberano y capaz de transformar cualquier tragedia en testimonio. La historia de José, una vez más, refleja esto. Fue vendido por envidia, arrojado a un pozo, por crueldad, encarcelado por una mentira. Nada de eso vino de Dios. Fueron actos humanos, impulsados por egoísmo, ira e injusticia. Pero al final del camino, Él declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Dios no necesita causar el mal para realizar el bien. Él es un Dios redentor. Toma lo que fue roto y le da un nuevo sentido. Toma lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo convierte en suelo fértil para tu crecimiento. No desperdicia el dolor, ni siquiera el que fue provocado por otros. Pablo escribe en 2 Corintios 4:17 algo que parece impensable para quien sufre.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto no es desprecio por el sufrimiento, es perspectiva eterna. Pablo sabía que incluso los sufrimientos que parecían sin sentido aquí en la tierra estaban siendo usados por Dios para forjar algo eterno. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que tú mismo elegiste? ¿O por algo que otras personas hicieron contra ti? ¿O por pura injusticia? Sabe esto, Dios no te abandona en esos momentos. Él entra en tu historia incluso cuando te equivocas. Él restaura, Él redirige, Él reconstruye. No confundas la consecuencia del pecado con el juicio eterno de Dios. Aun cuando estamos cosechando decisiones equivocadas, el Padre nos acompaña en el proceso. Él nos enseña, Él nos sostiene, y si nos rendimos a Él, hará nacer esperanza del suelo de la culpa. Piensa en cuántas historias has escuchado de personas que, incluso después de tragedias personales, enfermedades, prisiones o pérdidas, se convirtieron en instrumentos vivos de sanidad para otros. Eso es gracia, eso es el Evangelio en acción, un Dios que redime. Si esta palabra tocó tu corazón, haz clic ahora en compartir y envía este video a alguien que esté sufriendo por algo que ni siquiera entiende bien. Tal vez esa persona cree que Dios la ha abandonado por causa de sus errores, cuando en realidad Dios está listo para transformar ese dolor en redención. No toda herida viene de Dios, pero todo sufrimiento en sus manos puede ser transformado. Esa es la diferencia entre sufrir con Dios y sin Él. Con Él nada es en vano. La eternidad pone el sufrimiento en perspectiva. Hay dolores que no se pueden explicar de este lado de la eternidad. Sufrimientos tan profundos, pérdidas tan injustas, heridas tan abiertas que ninguna palabra, por bien intencionada que sea, logra justificarlos. Y tal vez ese sea el punto. No todo fue hecho para entenderse ahora, pero todo será restaurado en el tiempo correcto. La palabra de Dios nos invita a mirar más allá del dolor momentáneo. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta afirmación no niega el dolor presente, exalta la esperanza futura. Vivimos en un mundo caído, donde la muerte, la injusticia y el sufrimiento aún tienen voz. Pero la promesa del Señor es clara. Esa voz será silenciada. En Apocalipsis 21:4, Juan ve el futuro y declara: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento presente es real, pero tiene fecha de vencimiento. No es eterno. Y eso es lo que sostiene la fe de tantos hermanos y hermanas a lo largo de los siglos, la certeza de que al final Dios enjugará cada lágrima con sus propias manos. Esa es la esperanza que nos impide rendirnos ante el dolor. Es lo que hace que una madre en duelo siga adelante, un enfermo terminal ore con fe, un prisionero injustamente condenado alabe. La eternidad es el lente correcto para entender el ahora. Sin ella, todo parece cruel. Con ella, todo cobra sentido, aunque sea de forma misteriosa por ahora. No hay dolor en este mundo que se compare con la gloria que nos espera. Esa es la convicción de Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza no niega el dolor, pero lo vence, porque el sufrimiento puede marcar nuestra historia aquí, pero no tendrá lugar en la eternidad con Cristo. Vivir con los ojos puestos en la eternidad lo cambia todo. Cambia la forma en que enfrentamos las pérdidas, cómo superamos los días difíciles, cómo nos levantamos después de cada caída.
cambia incluso cómo amamos, cómo servimos, cómo esperamos. Esa es la promesa de Dios. Todo aquello que hoy te hace llorar será respondido con un abrazo eterno. La eternidad es más que consuelo, es justicia, es redención, es plenitud, y ya ha comenzado en nuestros corazones. Tu dolor no es el final de la historia, es solo una coma en medio de una narrativa que termina con victoria, gloria y eternidad en la presencia del Padre. Hemos llegado al final de otro estudio y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Pocas personas tienen el compromiso de buscar entendimiento y profundidad en las Escrituras como tú lo has hecho hoy. Tu disposición a reflexionar sobre temas tan profundos y desafiantes de la vida espiritual no es algo común. Eso demuestra un corazón sediento de la verdad y de la sabiduría que viene de Dios. Si llegaste hasta el final, quiero invitarte a comentar una frase que demuestre el impacto que este estudio tuvo en tu vida. Puede ser algo sencillo como el dolor tiene un propósito en Dios o mi dolor es solo una coma en la historia que Dios está escribiendo. Al hacerlo, te estás posicionando como alguien que desea crecer y profundizarse en la palabra. Y además, estarás animando a otros a continuar en este camino de fe. También recuerda darle me gusta a este video. Cada me gusta no solo refuerza el trabajo que estamos haciendo aquí, sino que ayuda a que la palabra de Dios se difunda. YouTube es una herramienta poderosa para alcanzar vidas, y tu acción hoy puede ser la clave para que alguien en algún lugar sea tocado por este mensaje de esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto de todos nuestros estudios y recibirás alimento espiritual constantemente. Este canal ha sido un refugio para muchos, y tu suscripción es una forma de comprometerte con tu crecimiento espiritual, además de ser parte de una comunidad que desea entender mejor las verdades de la palabra de Dios. Ahora, quiero animarte a que en los próximos minutos cierres los ojos y te permitas sentir la presencia de Dios en tu vida. Reflexiona sobre todo lo que se compartió aquí y deja que el Espíritu Santo te lleve a una comprensión más profunda del propósito divino del sufrimiento en tu vida. Recuerda, el dolor tiene un propósito en Dios y Él nunca nos abandona. En medio de Él, oremos. Padre querido, gracias por este momento de estudio. Te agradecemos por tu palabra que nos da luz, consuelo y dirección en tiempos de dolor. Señor, te pedimos que nos ayudes a ver más allá del sufrimiento y a confiar en que, incluso en las circunstancias más difíciles, tu propósito prevalecerá. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada persona que ha visto este video. En el nombre de Jesús, amén. Quédate con Dios y recuerda que no estás solo en tu camino. Nos vemos en el próximo video.